Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, ¿Cómo es? Excelentísimo representante de la Cámara. Alejandra, por favor. Julio, si nos acompañas. Acomódate. Venga, Aleja, ven. Venga, yo los presento si quieren. Hola, ¿qué tal? Mauricio. Perdidos. ¿Listos? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por continuar en esta conversación el día de hoy. Este es un panel donde vamos a hablar puntualmente de regulación actual, del proyecto de ley que está en marcha, de otros proyectos que van avanzando, de la experiencia europea, de la experiencia de otros países. Queremos darle la bienvenida a quienes continúan con nosotros esta tarde, a las personas que nos están viendo en las redes sociales. Y bueno, no, muy halagado y muy contento de poderlos conocer. A Juan Carlos, a Mauricio, que llevamos 2 años hablando de cannabis y hablando de regulación virtualmente, nunca nos habíamos visto. Entonces hoy nos acompañan el representante de la Cámara, Mauricio Toro, quien ha sido un impulsor de los proyectos de regulación, que además creo, si no me equivoco, que llega a estos proyectos por el tema tecnológico. Yo creo que es más como, ese fue como el primer clic, ¿no? Él ha estado muy cercano a proyectos relacionados con plataformas, la regulación de las plataformas, este tema del Uber y todo eso, y también con proyectos asociados al tema de la comida chatarra. Entonces nos encontramos ya hace unos años hablando de reducción de riesgos y daños. Quiero presentarles a Alejandra Medina, yo creo que ya la han visto hoy. Alejandra es una técnica, una investigadora muy pila de nuestra organización, es la coordinadora técnica del proyecto Nicotina, Reducción de Riesgos y Daños. Creo que ya la han visto hablando y ella nos va a hablar un poco de casos de otros países en temas de regulación. Les presento a Julio Ruades. Julio Ruades es uno de los influencer vapers más conocidos de habla hispana que hay. Tiene un canal, el Mono Vapeador, pero además que hemos aprendido estos días y es de esos canales de la reducción de riesgo y daño, donde se habla de los contenidos, donde se habla de las prácticas, donde se habla de, digamos, de todo lo que es la cultura del vapeo y pues queremos que nos cuente hoy. Y por último, Juan Carlos Lozada, con representante de la Cámara, quien ha estado muy vinculado con el tema del cannabis y con el tema de la regulación, y en esta ocasión la invitación fue como, venga, conversemos de regulación, no tanto de cannabis, sino de regulación, de como todo lo que implica el concepto de la regulación. Entonces, nada, esa es la conversación que vamos a tener esta tarde, y yo de entrada le voy a dar la palabra a Mauricio, que nos cuente pues prácticamente cómo está la situación, el proyecto y todo, pero también un poco que nos vaya echando un poco como reflexiones o análisis de ese debate tan caliente que tuvo esta mañana, con tantos actores tan diversos virtualmente, y que definitivamente pues yo lo disfruté mucho solamente con ver el cartel que había, porque había todas las posiciones habidas y por haber, y creo que ya desde ese punto de vista ya es algo muy democrático y muy reflexivo, donde por fin pudieron poner muchas partes diferentes a conversar, que es algo que cada vez es más escaso, y que con estas redes sociales donde nos acostumbramos a eliminar y a no escuchar, pues a veces no nos damos esa tarea de escuchar la diferencia. Entonces, bienvenidos, y le doy la palabra a Mauricio, bienvenido, y para presentar. Y Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí otra vez. Ya creo que hay buenas noticias, próximamente vamos a tener aforos del 100% después de esta caída del pico de contagios, y eso pues resulta muy interesante porque podernos ver físicamente ya hacía falta, abrazarse, verse las caras, y esperamos que pronto pues podernos quitar los tapabocas con tranquilidad, aunque ya vacunados pues esto va a ser más fácil. Hoy hubo una audiencia pública precisamente de este proyecto de ley que ha sido tan complejo y tan difícil de sacar adelante, porque estamos luchando contra posiciones que piensan que el prohibicionismo es la mejor manera de controlar los problemas de salud pública, y sin duda pues esa es la peor aproximación que puede hacer uno para poder controlar y vigilar lo que ocurre alrededor de los problemas de salud pública. Es decir, nosotros partimos de la base del respeto por las libertades individuales de los mayores de edad, por el cuidado de la vida y de la salud de los menores de edad, pero sobre todo
hablando desde un enfoque de regulación, una regulación inteligente, una regulación que permita responder a los retos que hay tanto de las libertades individuales como de la protección de niños, niñas y adolescentes, pero la aproximación de hay que prohibir, pongámonos una venda en los ojos, que si nosotros prohibimos nada va a pasar, el consumo desaparece, los problemas de salud pública se van, la gente no va a seguir consumiendo, no va a haber contrabando, no van a haber mafias, pues creo que ha demostrado en el mundo ser la peor aproximación a los problemas de salud pública. Y por eso hemos decidido presentar un proyecto de ley que permite una regulación inteligente, una reglamentación, una vigilancia para que así los estados puedan tener en cuenta la información de lo que pasa. Hay un pico de consumo en menores de edad. Esto solo se hace por vigilancia. ¿Está habiendo problemas de salud pública asociados al consumo? Claro que los hay, porque cualquiera de estas sustancias tiene riesgos. Nadie, absolutamente nadie ha dicho que consumir nicotina, en este caso que estamos hablando, sea bueno para la salud. Claramente ese no es el debate, porque la evidencia técnica científica y la lógica demuestra que efectivamente es dañino para la salud. El problema es cómo afrontamos el problema, y es con políticas públicas de reducción del daño y prevención del consumo, que es lo que tiene que estar hablándose hoy dentro del proyecto. Por eso el proyecto habla precisamente de eso, de no podemos seguir hoy regulando los dispositivos nomás, porque los dispositivos cambian. Porque la innovación va a una velocidad más rápida que la tecnología, que la tecnología va más rápido que la regulación. Por eso es tan importante que hablemos de la reglamentación, de la regulación de la sustancia, independientemente del mecanismo de administración. ¿Hay que hablar de los mecanismos existentes hoy? Claro que hay que hablar de los mecanismos existentes hoy, que son todos los productos calentados de tabaco, los vapeadores y todos los que conocemos, pues porque es hasta la fotografía de hoy. Pero hablamos de la sustancia entendiendo que esto puede variar, y mañana, de hecho, en el Reino Unido ya se están ensayando gotas de nicotina. Entonces, nosotros solamente hablamos del dispositivo y mañana nos encontramos con que la ley quedó completamente, absolutamente obsoleta, pues porque precisamente pues hay unas innovaciones tecnológicas allí. Entonces, eso nos permite a nosotros entender eso. Hay una conversación, y esa conversación que se está hablando es si la tecnología nos ha permitido evolucionar de la combustión a otras formas de consumo que pueden tener una reducción del daño. Esto es una realidad. Ahora, nadie está hablando de que esto sea inocuo. Es decir, claro que hay daño alrededor del consumo, pero la pregunta es, prohibirle a las personas que consuman en estos dispositivos y se devuelvan al tabaco calentado, al tabaco de combustión, pues es un error absurdo para la salud. Hay personas que han decidido dejar de fumar y han utilizado estos dispositivos para reducir el daño, y precisamente esto, al no tener la combustión del tabaco tradicional, pues les permite tener una curva de, digamos, de desintoxicación mayor hasta que lo dejan. Y eso es una realidad. Entonces, si yo llego y digo, no se puede consumir en este tipo de productos tecnológicos, de tabaco calentado, de vapeadores, pues lo que hago es que yo arrojo al consumidor que no quiere dejar de consumir, o aquel que está dejando de consumir por medio de estos dispositivos, otra vez a ese tabaco de combustión que hace mucho daño, y esa es parte de la discusión que estamos dando. Aquí hay una propuesta que nosotros tenemos que se centra en dos objetivos: el reglamentar el consumo de nicotina, como les decía a ustedes, independientemente del método del dispositivo, y en segundo lugar, que todos los dispositivos existentes queden cobijados en el proyecto, incluso los similares que no tienen nicotina, porque estamos viendo nosotros en colegios una problemática. Están produciendo una serie de vapeadores que le echan un producto que no tiene vigilancia, y hemos encontrado incluso que utilizan productos como Zampic y detergentes para saborizar, y productos que no son aptos para el consumo humano, pero que los están vendiendo como vapeadores libres de nicotina, pero que están teniendo problemas. Por eso la importancia de la regulación, para que el INVIMA vigile, y cualquiera que quiera producir o importar estos elementos, pues pueda estar sometido a una reglamentación y vigilancia para garantizar que ese mercado negro no se empiece a crecer y empecemos a tener los problemas que estamos teniendo por la falta de regulación. Eso creo que es importante, entendiendo además que hay tres principios que enfocan este proyecto de ley. El primero, el enfoque de reducción y riesgo del daño, que lo hemos dicho. Colombia tiene que implementar políticas públicas dirigidas a eso. Eso es claro, eso es inevitable, tenemos que avanzar en eso. En segundo lugar, el derecho de los consumidores de mayores de edad, como les decía yo ahorita. Yo no puedo coger a una persona mayor de edad y decirle, usted no puede consumir cigarrillo, usted no puede consumir nicotina por medio de estos elementos. A los adultos mayores los que hay que hacer, y a los adultos, pues a los mayores de edad, es explicarles el riesgo de lo que esto implica, y el riesgo para la salud, el riesgo que implica esto para la salud general,
y ayudarles a que vayan reduciendo el consumo hasta que el consumo sea cero e implementar políticas públicas que vayan dirigidas a evitar que jóvenes ingresen en este mundo del consumo. Esa es la tarea, que haya educación suficiente, información suficiente para la libre determinación de los mayores de edad y evitar que los menores de edad puedan ser engañados y sean enganchados al consumo con estos dispositivos. Esa es la tarea de lo que tenemos que hablar. Y el tercero, devuélvele un poquito, el tercero es el acceso a información de calidad por parte de esos consumidores. Los riesgos que hay, que la gente sea consciente para que logremos, y el ideal es lograr que no haya consumo de estas sustancias, pues sería maravilloso, pero hay que entender que estamos viviendo en un mundo completamente distinto a ese ideal. Y unas disposiciones adicionales que lo que hace es generar un paralelo entre la ley de tabaco que nosotros conocemos y estos dispositivos. ¿Cómo? Prohibir las ventas a menores de edad, que lo he dicho aquí, prohibir la publicidad y regular el patrocinio de eventos, porque es claro que eso empieza a generar un gancho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el dispositivo lo utilizan para financiar eventos deportivos, que lo utilizan en islas de centros comerciales con unas chicas súper sexys, con unos chicos súper sexys, y entonces lo que hacen es engañar al pelado joven de 14, 15 años para que compre un dispositivo tecnológico, pero ese dispositivo tecnológico se tiene que cargar ya sea con nicotina o con otras sustancias. Entonces lo que estamos diciendo es el dispositivo, por administrar esa sustancia, debe tener las mismas advertencias y regulación y reglamentación de la nicotina, para que seamos claros en que esto no puede ser una estrategia de mercadeo para vincularlos y engancharlos al consumo, que haya las mismas advertencias tanto con el producto del tabaco o la nicotina como para el dispositivo, y así garantizar nosotros que no se va a engañar absolutamente a nadie, porque eso que estamos viendo ahorita es una estrategia de comercialización de las tabacaleras para enganchar a los jóvenes al consumo por medio de estos dispositivos que resultan innovadores. Y hay una estrategia buenísima de un producto español que genera en estos vapeadores como un estilo de vida. Entonces es gente trotando, es gente caminando, es la familia feliz, es la típica familia con el perrito, maravillosa, y entonces lo que hacen es compre este dispositivo que lo va a hacer usted igual que lo que está saliendo en la imagen, pero no advierten que lo que tiene esto por dentro es que se tiene que cargar con un dispositivo que tiene nicotina. Entonces aquí lo que decimos es adviertan y hablen con la verdad. Este dispositivo es para administrar nicotina y por lo tanto tiene que tener las mismas prohibiciones y advertencias. No se puede vender, por ejemplo, en vending machines, ni en colegios ni en universidades. No se pueden financiar por medio de estos dispositivos concursos pues, de fútbol o partidos de fútbol o cualquier elemento o evento deportivo, y permitir el enfoque de reducción de riesgos y daños exclusivamente para consumidores mayores de edad que no quieren o no pueden dejar de consumir nicotina, porque les decía yo ahorita hace un minuto, esa es una realidad de la sociedad donde hay personas que por elección, conociendo el riesgo y el daño, deciden no dejar de fumar. Entonces, entre fumar el tabaco de combustión y fumar por medio de estos dispositivos, que puedan tener la información para poder traspasarse con reducción del daño y con la información de lo que implica tratar de dejarlo. Esas son, digamos, las disposiciones que tiene este proyecto de ley, que lo que busca es precisamente responder a eso. Perfecto, muchas gracias. Ni que fuera el speech así, muy rápido. Exactamente. Ahora entonces yo quisiera darle paso a Juan Carlos, un poco como regulación. Esta experiencia y un poco este panel que estaba hablando ya nos motiva mucho y nos va dando muchas puntadas de lo que es la regulación. Quería preguntarle a Juan Carlos, toda esta experiencia de montarse en esta historia, de regular, estos debates que le ha tocado a usted darse con el Congreso, de que no es prohibir, que es regular. Yo recuerdo mucho hace 6, 7 años cuando empezamos toda esta pedagogía de decir no es prohibir, es regular, explique qué es regular. Entonces, que desde la perspectiva y desde el proyecto de ley que usted ha avanzado, ¿cómo ha sido esa experiencia de regular y qué cree usted que es como lo más significativo de todo ese proceso terapéutico, pedagógico que le ha tocado hacer con tanta gente para explicar esa diferencia? Bueno, muchísimas gracias, Julián. Un saludo para todos los que están aquí de manera presencial, un saludo para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, un saludo, por supuesto, para el panel. Una felicitación muy especial a mi compañero, amigo y además a quien admiro muchísimo, a Mauricio Toro, por presentar este proyecto que parece que se contrapone a uno que tiene pues una intención absolutamente contraria. Y me gustaría empezar por ahí, Julián, porque yo tengo por lo menos 2 proyectos en el Congreso de la República que son prohibiciones. Entonces a mí todo el tiempo me están planteando que soy un hipócrita, porque por un lado pretendo que en Colombia no esté prohibido el mercado del cannabis,
Pero por otra parte, me dicen que soy un hipócrita porque pretendo prohibir las corridas de toros y prohibir los plásticos de un solo uso. Entonces, me parece singular que Mauricio tenga que presentar este proyecto casi que como una talanquera a un proyecto prohibicionista de una señora llamada Norma Hurtado, que es la misma que se opone a la prohibición de las corridas de toros y que hizo ponencia negativa a la prohibición de corridas de toros y me ha hecho la vida imposible. Ella con el argumento de que yo no puedo inmiscuirme en un derecho cultural de quienes disfrutan con el sufrimiento de un animal, pero parece que sí podemos meternos con el derecho individual de un ser humano de determinar qué quiere consumir o no, teniendo plena conciencia, como decía Mauricio, del daño que se genera a sí mismo cuando ese daño no involucra de ninguna manera a un tercero, en este caso un animal, un ser sintiente, y que en cambio solamente implica el daño que ella decida hacerse si es que así lo concibe en su proyecto de vida. Luego va a ser muy interesante su debate, Mauricio, porque la doctora Norma Hurtado nos va a tener que explicar ahí sí por qué tiene ella esa hipocresía de querer limitar los derechos, además garantizados de manera constitucional desde la sentencia C-221 del maestro Carlos Gaviria Díaz, que aplica tanto para el cannabis y para las demás sustancias como para, en este caso, el vapeo. Y en cambio, sí cree que, pero en cambio le parece que estamos violándole un derecho a aquellos que se involucran a un tercero, que es un ser sintiente según nuestra legislación, y que eso debería estar prohibido. Entonces mi respuesta es simple y es, por supuesto que en lo que tiene que ver con el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad, regular siempre será la vía y prohibir es una absoluta estupidez desde todo punto de vista, empezando porque es una violación de nuestros derechos constitucionales, una violación de nuestras libertades individuales, pero además porque es poner en manos de mercados irregulares una actividad que a todas luces debería estarle generando impuestos, riqueza a el Estado colombiano más allá de la defensa de esos derechos fundamentales. Pero en lo que tiene que ver con actividades que le hacen daño a terceros, como por ejemplo lo que tiene que ver con las corridas de toros o el caso en el que hay que defender uno de los bienes superiores, que es el derecho más colectivo de los derechos según nuestra Constitución, que es el medio ambiente sano, pues ahí hay evidentemente una necesidad de prohibir. Entonces, cuando se trata de los derechos fundamentales, imposible prohibir, pero cuando se trata de un derecho absolutamente colectivo, por supuesto que hay que prohibir, o cuando se le está haciendo daño a un ser sintiente. Por eso justifico prohibir los plásticos de un solo uso, prohibir las corridas de toros, pero por ningún motivo la prohibición que se le ocurrió a la señora Hurtado, ni del vapeo, ni, por supuesto, del cannabis, ni de ninguna sustancia que sea del fuero interno y de la decisión absolutamente personal de un individuo que tiene en la Constitución colombiana una garantía. Entonces, con respecto al cannabis, pues básicamente escuchando a Mauricio, Julián, pues básicamente los argumentos son prácticamente los mismos. Es evidente, él arrancó hablando de nuestros derechos constitucionales, son tantos para el vapeo como para el consumo del cannabis. Y sin embargo a nadie se le podría ocurrir que nosotros, digamos, abriéramos un mercado del cannabis sin que estuviera regulado. Eso también sería, pues digamos, absolutamente inaceptable. Luego, aquí se trata de ir por la vía de la regulación y creo que yo lo que he entendido en estos 2-3 años que llevamos patinando el proyecto de cannabis es que desgraciadamente la política colombiana, los réditos políticos siempre están del lado de las posiciones más extremas. Y entonces es, por supuesto, el que más rédito político da en una sociedad cerrada como la nuestra, ultraconservadora, autoritaria y demás, pues siempre va a ser el de prohibir y el de no entender el daño que eso le ha hecho a nuestra sociedad, por ejemplo en el caso del cannabis. Yo creo, Julián, que nosotros necesitamos como una especie de nueva generación, que creo que pues tanto Mauricio como yo hacemos parte de una generación que tal vez deja de lado tanta hipocresía y tanto tabú tan torpe y tan estigmatizante, tan autoritario.
esa nueva generación tiene que llegar prontamente al Congreso de la República. Yo creo que la generación de Mauricio y mía en esta legislatura, Juanita, José Daniel, qué sé yo, Gabriel Santos, para no sacar al Centro Democrático del todo este asunto, hemos trazado un camino que creo que el próximo Congreso tiene que terminar de concretar en términos de la regulación de las sustancias en nuestro país y de, obviamente, una condición de no prohibición en lo que tiene que ver con el fuero interno de los ciudadanos de nuestro país. A mí, ya que estoy aquí, me gustaría pues agradecerles por la invitación, pero también invitarlos a que este debate sea de alguna manera semilla para otros muchos que vamos a tener que dar, que son muchísimo más complicados, porque de la marihuana para arriba pues todavía falta mucho por hacer. Imagínense si esto es con el vapeo, maestro. ¿Cómo será el día que planteemos la regularización de la cocaína en Colombia? Claro, hay un proyecto andando, pero nosotros sabemos que eso es la irrealidad máxima. O sea, estemos claros en eso. Por Dios, si hay gente que cree que el vapeo hay que prohibirlo, llevando de nuevo a los ciudadanos a la combustión, era lo que decía el maestro Germán Navastalero durante el debate de la prohibición del cigarrillo electrónico hace ya unos años, porque en ese momento el vapeo todavía no era la moda, sino había un cigarrillo electrónico que él fumaba, y él decía con su voz gruesa y tosca y con la furia que lo caracteriza, decía: si ustedes me prohíben a mí fumarme este cigarrillo electrónico, me condenan a la muerte, porque yo no voy a dejar de fumar y me voy a devolver al cigarrillo. Y tenía toda la razón el maestro Germán Navastalero. Entonces es evidente que pues tampoco podemos decir que el vapeo no va a generar ningún daño y que entonces eso no tiene que tener una regularización. Por supuesto, Mauricio lo está planteando perfectamente y desde ya puede contar con mi apoyo total para ese proyecto, como he contado yo con el apoyo de Mauricio en el proyecto de regulación del cannabis de uso adulto. Yo voy a dejar ahí, mi jefe, y si hay más inquietudes después yo continúo. Ahí vamos. Yo creo que, pues nada, lo interesante, y como ustedes bien lo han dicho, esta nueva generación, es que a mí me parece muy interesante como que estos tipos de debates lleguen al Congreso y que ustedes lo estén planteando y bueno, pues como mucha emoción. Llevamos muchos años remando en que congresistas, políticos, como que de alguna manera se acercaran a estos temas, y el tema de la cocaína es súper emocionante. O sea, cuando logramos persuadir, pero también lograr el apoyo de un señor como Iván Marulanda, y me disculpan los amigos internacionales que estemos en tanto detalle, pero era como que Iván Marulanda es un señor que ya está por encima del bien y del mal, que les contaba ayer que fue quien aprobó ese proyecto de ley, que yo creo que aquí todos le reconocemos firmémoslo, eso es lo que hay que hacer, hacia adelante, y puso un chico, a Lorenzo también, a que se diera la tarea de escribir, y pues hay un proyecto de regulación de cocaína escrito y vendrá pronto el debate, pero tal cual como usted dice, estos proyectos van a ser para educar, y claramente el futuro es el cambio cultural. Esto sí, hay gente que va a morir con las botas puestas del prohibicionismo y nunca va a reconocer pues que también fue engañado, y ahí va a terminar, y el cambio cultural lo estamos viviendo fuertemente. Entonces, ahora un poco para refrescar también un poco y conocer esa posición, Julio viene de España, conoce claramente lo que está pasando. Entonces quisiera un poco, Julio, si nos puedes dar ese contexto o un poco esa historia de cómo está la situación regulatoria, que ustedes saben muy bien, sé que les ha tocado súper duro en España, y sufren también ustedes como activistas y como pequeños emprendedores una persecución muy dura, pero ¿cuál es ese contexto de la regulación España y ese contexto de la regulación en Europa? Si nos quieres hacer una introducción a ese tema. Hola. Ahora. Hemos peleado lo suyo y nos toca seguir haciéndolo. Pero bueno, antes de entrar en materia, simplemente un par de cositas muy rápidas. Añadir a la presentación que me has hecho, que bueno, yo creo que hoy más que como el mono, hoy estoy más como Julio Ruades, aparte de toda esa faceta influencer, YouTube y demás, pues bueno, soy el portavoz o el vocero, como dicen por acá, de ANESVAP, de la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales. Y bueno, al final toda esa faceta de youtuber y demás simplemente está focalizada en el activismo, en dar visibilidad a todo esto, promoverlo incluso y por supuesto defenderlo. Y segunda cosita rápida, y ya entro en materia, a mí me da bastante envidia
escuchar a Mauricio y a Juan Carlos, porque bueno, yo he acudido a muchos eventos de este estilo en diferentes países, tanto en Europa como en América, y no lo digo por halagar, no lo digo por pelotear, cosa que, por cierto, si funciona sigo haciéndolo, tampoco hay problema, pero lo digo muy en serio, no es nada fácil encontrar políticos así, que se impliquen, que no solo que se impliquen, que se informen, que defiendan la reducción de daños, que vean el potencial que tiene esto, se planten y digan, esto es bueno para la población, esto tenemos que defenderlo, que sacarlo adelante, y bueno, quizá que se tapen los oídos el personal de seguridad, pero ya que son dos, yo me planteo aquí amarrar a uno y llevármelo a España. Yo, en mi casa hay una habitación libre. Me da igual uno que otro. Bueno, y ahora ya sí, entrando en materia, en Europa, como sabéis, hemos tenido una de las leyes pioneras del mundo en regular el uso de vaporizadores, el uso del vapeo. Y bueno, al final, como toda ley pionera, primeriza, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. En su redacción posiblemente se pecó un poco de ignorancia por parte de los legisladores, pero aún así sí que tiene cosas muy interesantes y creo que hay tres puntos en concreto que merece la pena destacar, merece la pena analizar un poco más y que pueden ser tomados como ejemplo aquí. Y bueno, un resumen rápido de lo que es la TPD. Es una directiva europea. Este tipo de directivas se aprueban en el Parlamento Europeo y son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión, pero no, digamos que eso es una base de ley. Luego, cada país tiene la potestad de añadir prohibiciones extra. Por eso, bueno, vemos que hay TPDs buenas, hay TPDs malas, hay TPDs que añaden bueno, regulaciones de lugares de uso, incluso impuestos, en otros sitios no. Y ahí quiero llegar. Cosas buenas que, por ejemplo, tenemos en la TPD. Una que yo creo que sin duda es la mejor, que aporta seguridad a los usuarios, es todo el control que hay con los dispositivos. Hablo, bueno, tanto de dispositivos como especialmente de líquidos, que quizás es la parte más sensible. Hay una gran base de datos donde todos los fabricantes tienen que registrar sus dispositivos. Cuando hablamos de hardware, tienen que cumplir ciertos requisitos, todo en vistas, por supuesto, a la seguridad del producto cuando le llega al usuario final. Y en el apartado de líquidos, eso va incluso más allá. Los líquidos tienen que pasar ciertos análisis de emisiones. Hay que hacer un trabajo para, una vez más, aportar esa seguridad al usuario. Además, no son unos análisis, no es un proceso caro como puede pasar en Estados Unidos, que sí tienen algo similar, pero bueno, allí es algo muchísimo más prohibitivo, es una cosa mucho más complicada. En Europa es asequible, incluso para pequeños empresarios, para fabricantes muy pequeñitos, y eso sin duda aporta una gran seguridad al consumidor. Y creo que es el primer punto importante a tener en cuenta. Eso es, para mí, sin duda, lo mejor que tiene la TPD. Luego, en segundo lugar, estaría el tema de los impuestos. Bueno, ya sabemos que esto, bueno, yo no lo sabía, lo descubrí ayer. Aquí ese proceso va por otra parte. Primero se trata la ley, el tema de impuestos se trata después, pero creo que tampoco conviene que lo perdamos de vista, ya que el tema de impuestos, al final, una ley muy buena la puede conducir a la muerte, puede destrozarla por completo. Creo que hablamos de un producto de ayuda a la sanidad, de ayuda para muchísima gente, que les puede cambiar la vida, puede mejorar su salud. Y el hecho de llegar con un impuesto prohibitivo, como hay casos en Europa con las TPDs, bueno, pues como digo, destroza esa ley. Creo que dos conceptos muy básicos que deben de seguir los productos cuando llegan a las tiendas es que sean asequibles y que sean accesibles. Eso creo que es un punto básico. Y el tercero, y ya con este concluyo, los puntos de venta, la zona de venta. Creo que eso también es un punto importante, eso también lo tenemos recogido en la TPD, también es un punto que puede servir muy bien de guía. Y es que, bueno, allí se establece que los productos de vapeo se van a vender en tiendas especializadas. Eso para mí es fundamental, porque al igual que si tú vas a comprar
un kilo de naranjas y no vas a un taller mecánico a comprarlas. Si quieres comprar un vaporizador, pues igual no vas a ir a una carnicería a comprar un vaporizador. Allí en Europa, en España concretamente, antes de que entrara la ley, veías los vaporizadores a la venta en carnicerías, en pescaderías, en fruterías, en sitios así. Era algo realmente absurdo. Eso, en el que se vendan solo en tiendas especializadas, tiene dos claras ventajas. La primera, evidentemente, es la formación que van a tener los dependientes, la persona que te va a atender. Es una persona que conoce el tema. Por supuesto, hay que fomentar esa formación. Eso por parte de Asobei lo hacen muy bien. Además, bueno, ya me consta que el sector empresarial que tiene Colombia en el vapeo es un sector muy responsable. Y evidentemente la formación es el primer punto. El segundo punto, también muy importante, es que sin duda el restringir esos puntos de venta para mí es sin duda la forma más efectiva de evitar el acceso a menores de edad a estos productos. Si no vas a encontrarlos en un sitio indebido, en una tienda de vapeo, tú ya sabes que es un producto para mayores de edad, es un producto al que no puedes acceder y ahorras ese problema, que a día de hoy no es un problema, las estadísticas no dicen que solo sea, pero sí es un punto por el que nos atacan mucho y bueno, simplemente es una forma de dar argumentos para que ese argumento se quede sin ningún peso. Y creo que son los tres puntos. Bueno, obviamente la TPD tiene mucho más carrete detrás, tiene mucha historia, pero lo básico y lo más importante al menos yo creo que son esos tres puntos. Perfecto, Julio, muchas gracias y creo que eso nos sirve muchísimo para toda la tarea en la que estamos de seguir regulando y dando elementos. Me parece que ese punto del principio de dar seguridad al usuario es fundamental y el segundo de proteger el acceso a los menores de edad. Alejandra, se estudió el caso de Inglaterra que nos llama mucho la atención a todos y a veces es como se cita el caso pero no se detalla ni se cuenta la experiencia. Creo que ustedes intentaron tener a alguien en el día de hoy, Mauricio, no lo lograron, pero creo que es un caso al que todo el mundo mira. Entonces a ver si Aleja nos cuenta y nos detalla un poco en qué van los ingleses. Listo, sí. Bueno, en primer lugar, creo que estudiar en general el caso del Reino Unido en salud pública es muy interesante. Digamos que lo hablábamos más temprano, pero es toda esta oleada en general de hacer políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Explorar cómo cada una de las medidas, desde cuando hablamos del acceso, la vía de acceso, la fuente de información al usuario, los impuestos, todo esto está incidiendo en un comportamiento humano. Y pues digamos que yo estudio políticas públicas, pero encontrarme con la nicotina y la tendencia de nuevos productos y una tecnología y digamos un historial también de un miedo y un temor a un efecto de salud pública del tabaco, pues digamos que generó unas medidas como reactivas en realidad a una problemática mundial, pues es muy interesante de estudiarlo. Desde la plataforma Nicotina, Reducción de Riesgo y Daño, nos dimos a la tarea de un poco mirar a profundidad qué estaba pasando en el Reino Unido, no porque sea un caso que citamos todo el tiempo en este tema, sino porque realmente es un proceso de ciclo de políticas públicas muy interesante que primero cursó por la evidencia y después entró un análisis prospectivo de cada una de sus, digamos, de sus medidas, los efectos en el comportamiento humano, en el consumo de tabaco, en el consumo de nicotina y finalmente ahora a corto plazo de manera impresionante ya da resultados y ya demuestra una disminución de cierto tipo de prevalencias. Entonces, pues antes de entrar como al caso puntual del Reino Unido, es decir que la OMS desde, digamos, surgen todos este tipo de productos y de manera prematura se lanza a decir que hay 4 tipos de regulaciones y es por eso que hoy en Colombia, por ejemplo, nos debatimos entre 2 tipos de regulaciones diferentes. A estas hay que, insisto, entrar a hacer un análisis riguroso de los impactos regulatorios de cada uno. Y en este sentido la OMS plantea 4 escenarios. El primer lugar está pues regular todos esos dispositivos como productos de consumo humano. Y esto lo que requiere es una regulación diferenciada en donde entramos a reconocer
que los contextos de consumo son diferentes, que las causas de consumo son diferentes, que los efectos del consumo son distintos, que las poblaciones son diferentes, y por eso tenemos que entrar como a toda una discusión de abordaje, digamos, distintivo entre adultos que no pueden o no quieren dejar de consumir, entre fumadores que tienen un consumo problemático por su consumo, problemático me refiero más a los efectos a largo plazo en su salud, y otras poblaciones que no tienen, digamos, no deben tener porque acceso a estos dispositivos, como niños, niñas y adolescentes, y personas no fumadoras. Entonces, en este sentido, esta primera opción pues es un marco regulatorio diferenciado en donde, pues, digamos, tenemos que concebirlos como productos distintos, con unas características distintas, con un riesgo y un perfil de riesgo distinto, y a partir de eso, pues, hablar de todas las medidas que hemos un poco en la discusión mencionado. En segundo lugar está regular estos productos como el control dentro del marco del control del tabaco. Y esto ya tiene varias implicaciones de política pública, de toma de decisiones de los usuarios, que digamos no voy a abordar en su totalidad, pero esto tiene unos riesgos, y aquí es donde traemos toda la experiencia de la prohibición de muchas sustancias, y es que muchas veces, y lo hablábamos ayer en nuestro taller de actualización de conceptos, y es la prohibición a veces termina siendo la prohibición de facto o, digamos, no abordar una buena regulación termina siendo más peligrosa que la misma sustancia, sin decir que no son peligrosas. Un tercer escenario, pues hablamos de regularlos como medicamentos, que esto tiene unas implicaciones completamente diferentes al objetivo que tienen estos dispositivos, y bueno, y ya lo hablaremos en el panel de discusión. Y una última, que por supuesto es obsoleta e incluso recientemente la OMS, y lo van a hablar en noviembre en COP9, que es la conferencia sobre el Tratado de Control de Tabaco, y es que la prohibición no es una medida sostenible. La OMS lo reconoce. Dice que de todos los países, son 32 países que prohíben estos nuevos dispositivos, pero no es una medida que puedan mantener a largo plazo. Digamos que la OMS incluso reconoce que es una medida a corto plazo, que puede tener unas consecuencias, pero que a mediano plazo pues hay que replantearse en estas otras 3 opciones regulatorias. Frente al caso del Reino Unido, hay que decir que desde 2007 ya hay un estudio, digamos, la transición, y un poco para que veamos y abstraigamos el caso a cómo hacer políticas públicas, a cómo hacer regulación, es que primero hay todo un análisis de evidencia. Tal vez el caso se popularizó mucho después, pero el Reino Unido está haciendo investigaciones y grupos de investigación desde el 2007. Los informes más dicientes, más, digamos, que ya tienen como unas conclusiones y unas recomendaciones de políticas públicas, cuando ya abarcan más población, cuando ya abarcan más dispositivos, y concluyen, entre otras cosas, que son 95% menos dañinos que el cigarrillo tradicional. Son de 2007 a 2016 que salió un informe, que es me permito citar, es del Royal College, y saca 5 recomendaciones de política pública con un comité de expertos bastante amplio. Entonces, si bien se populariza hasta ahora, si bien todavía estamos evaluando como eso que está diciendo el Reino Unido, pues es un proceso muy largo de investigación, y es una rueda pues que ya avanzó y que hay que aprovechar. Después de esta investigación, y como en el ciclo de políticas públicas, de sacar varios informes, porque no es el único, de hecho el más reciente es a 2021, que incluye los efectos de estos dispositivos en personas como madres gestantes y mujeres embarazadas, también en población joven, qué está pasando en la población joven, actualizan constantemente, y es una evidencia que todo el tiempo se está traduciendo en toma de decisiones. Esa segunda etapa ya de formular políticas públicas basadas en evidencia, pues es el plan. El Reino Unido tiene un plan a 2030 de eliminar, o bueno, digamos, reducir tanto como sea posible el consumo de cigarrillo tradicional, pero aquí
algo clave de la toma de decisiones es que el objetivo no es solo reducir el consumo de cigarrillo tradicional, sino reducir las tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con el cigarrillo tradicional, que esto es, digamos, un objetivo mucho más de salud pública, mucho más allá de el cómo lo hacemos, y ellos están encontrando dos formas de llegar a ese objetivo a 2030. Hay que reconocer que en control de tabaco el Reino Unido es el número 1 y es el país que más ha aplicado temas de control en espacios públicos, control en espacios cerrados de consumo de tabaco, también ha regulado con impuestos. Digamos, es las medidas tal cual como las señala la OMS, el Reino Unido es el que ha hecho la tarea completa. Sin embargo, ¿por qué toma otras medidas? ¿Y por qué toma una reducción de riesgo y daño para cigarrillos electrónicos? Porque esas medidas perfectas, como todos los países deberíamos alcanzar a cumplirlas, llegaron a su límite en cuanto a impacto. Y por eso complementan con esta investigación y con este plan a 2030 de dar todas las herramientas a los usuarios para cambiarse a medidas de menor riesgo, como lo señalaban anteriormente, no inocuo, pero sí de menor riesgo. Y ya a hoy, que esa es la tercera parte de mi intervención para cerrar, llegamos a datos en el Reino Unido. El más diciente es que la prevalencia de tabaquismo bajó desde la comercialización y el acceso más amplio y regulado de cigarrillos electrónicos. Ese es el dato número 1, que no solo hay una disminución de tabaquismo, sino también hay una correlación con el acceso y el cambio total, no solo consumo dual. Cuando hablamos de consumo dual es que una persona fuma tabaco tradicional y al mismo tiempo vapea. Hay una tendencia, digamos, en el Reino Unido más como que no hayan tantos consumos duales, sino una transición total, y esto se ve en el cambio de prevalencias de manera muy rápida y muy exitosa. Por otro lado, ellos han estado monitoreando, por supuesto, el uso de estos dispositivos en jóvenes y en población niños, niñas y adolescentes, y ven que este no es, digamos, no va en aumento con las medidas de mayor acceso, como tampoco, digamos, es algo que dejen de monitorear porque es algo importante. Al igual que la prevalencia de tabaco en esta población, hay que seguirla combatiendo con otras estrategias, con prevención, con barreras de acceso, pues para niños, niñas y adolescentes. Y por último, digamos que son varios datos relevantes, pero quisiera destacar entre ya esos resultados tempranos, y es que ellos tienen dos vías de acceso a los dispositivos. Por un lado, como producto humano, y digamos que esto tiene una regulación como un producto que se presenta y se le hacen unas evaluaciones, pero también dejaron abierta la puerta a que algunos cigarrillos electrónicos usaran la vía de presentarse como medicamentos. Y hasta el momento todos han usado la vía comercial se ha dado muy bien, ha dado muy buenos resultados, se ha regulado muy bien, pero también se da la posibilidad, uno, a los productores de explorar la otra vía como medicamento, y dos, es decir, no son excluyentes, te puede explorar y pueden dar resultados también. Y por otro lado, al usuario de encontrar la mejor vía de acceso, si yo quiero encontrarla a través de mi sistema de salud o si la quiero encontrar a través de una tienda de vapeo que me genera confianza y que está regulada y que me da información de reducción de riesgo y daño. Eso como así muy general del caso del Reino Unido. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Esta mañana también hablábamos bien del caso del Reino Unido, lo comentábamos. Fueron los primeros que empezaron a distribuir jeringas hace 30, 40 años, con sus problemas de VIH, y por eso nos detenemos ahí en mirar y detenerme pues con el tema de la investigación. Hemos estado hablando que nos toca siempre utilizar investigaciones y resultados prestados, y a veces digamos como que con todo el sesgo que implica, ya sea desde la industria o sea desde netamente el mundo de la enfermedad, pues siempre va a haber un sesgo. Entonces quisiera uno que fuera el Estado medianamente de una manera neutra, o la academia, quien pudiera investigar y pudiera avanzar. Ahorita creo que de los pocos datos así súper interesantes recientes, pues es el dato de la Encuesta Nacional de Consumo del año 2019, que dijo que la edad promedio de personas usuarias de vapeo en Colombia era 23 años, y ese dato fue muy demoledor
y muy categórico frente a quienes decían o indicaban que era que los niños y los adolescentes estaban consumiendo y que era una sustancia de entrada y era un poco como ese discurso, y llega el DANE porque son supuestos, ¿no? Puede que, parece que, al parecer, y llega el DANE y dice 23 años es la gente que consume, y remata con una frase que dice que, entre comillas, sé que la palabra alternativa está, y dice, lo usan como alternativa al consumo de cigarrillo. Eso en un informe del DANE en Colombia es lo que hay, pues es mucho más diciente que decir al parecer tal cosa. Entonces creo que, y lo de el techo de las medidas, en Colombia, una vez más insisto en la conversación de esta mañana, en Colombia ya hicieron toda la tarea en términos de restricción. Ya los impuestos los subieron, ya quitaron la publicidad, ya restringieron la venta, ya han venido con eso, y la fórmula claramente dio resultado, pero en el salto del último estudio más o menos la tendencia es que se estabilizó, ya reguló hasta donde era. Entonces, para seguir con eso y abrir un poco la conversación, esta mañana estuvimos muy pendientes del debate, ¿no? Y lo que le decía, a mí me pareció súper democrático, y suponiendo que usted, como político y representante de la sociedad, que además representa una tendencia que fue quien lo eligió, pero también como legislador de todos los colombianos, ¿qué reflexiones tendría usted a la luz de esta conversación que ya Europa, Inglaterra, de ese diálogo que se dio esta mañana? ¿Cómo está el escenario de cara a la regulación? Y haciendo la autocrítica, porque yo he dicho una cosa, creo que los que somos reformistas y progresistas somos mucho más autocríticos que los prohibicionistas. Si usted mismo hace una autocrítica de, bueno, nos toca reforzar acá, creo que aquí vamos ganando, creo que aquí nos toca mejorar, ¿qué diría usted de esa conversación? Y si nos puede contar de entrada quiénes estaban hoy ahí en ese escenario. Bueno, ahí estaban todos los sectores representados, estaban los gremios, estaban sin duda las organizaciones que se encargan de hablar de prohibición, están otras organizaciones médicas, estuvo la academia, la sociedad civil, la industria. Es decir, nosotros hicimos, en el marco del Convenio Internacional de Lucha contra el Tabaco, pues respondimos y respetamos esas directrices e invitamos en una conversación pública y abierta a todos los sectores. Dos reflexiones que me quedan allí, digamos que me impactan, y es que muchas de estas organizaciones prohibicionistas piensan que hablar de la reducción del riesgo y el daño es ir a decirle a los niños, niñas y adolescentes: consuman ustedes tranquilos, con publicidad para decirles que se puede y que ellos van a poder estar seguros mientras consumen. Es como una visión de eso, y eso no se ha dicho en ningún momento, pero esto de reducción del riesgo del daño les suena a eso, y lo insistieron, como si fuéramos a ir pues con publicidad y a venderles en las universidades para decirles: ustedes van a tener mejor desempeño, y fuera de eso, tranquilos, que les vamos a enseñar a cómo se hace menos daño. Pues no, eso creo que me generó un impacto de esa visión retrógrada, pero además alarmista de lo que implica esto, y creo que allí hay que hacer un esfuerzo por comunicar mucho mejor que esto no tiene nada que ver con menores de edad, donde hemos sido contundentes y categóricos frente a las prohibiciones de venta y consumo en esos menores de edad. Y creo que ahí vamos a tener que hacer un ejercicio de desmentir como esa posición que les genera tanta incomodidad y tanta inquietud. Y en segundo lugar, pues hablar de que es que la política pública de reducción y prevención del consumo tiene que implementarla al país, porque es que ellos no quieren que se hable. De hecho, las organizaciones de la sociedad civil han sido insistentes en que podrían apoyar el proyecto si se elimina esa frase y ese capítulo. Pero entonces yo no entiendo, porque al final es taparse los ojos alrededor de esto. Es claro, y los estudios han demostrado que estos productos tienen menos sustancias dañinas que el tabaco de combustión. Eso es irrefutable. Tienen muchísimas menos sustancias. Que es que el uno tiene 8.000 y el otro tiene 4.000. Bueno, sí, pues eso es un debate. Nadie está diciendo aquí que es que simplemente porque es un vapeador, que simplemente porque es un producto de tabaco calentado, entonces es saludable, trae vitaminas y fuera de eso hierro, fósforo y es libre de gluten. Nadie está diciendo eso. Absolutamente nadie. Estamos hablando de que claro que sí, que hay un riesgo, pero el riesgo es reducido comparado frente al producto de tabaco calentado, y nosotros no podemos tirar a la gente
nuevamente a ese producto. Y creo que allí entonces la autocrítica es, vamos a tener que definir muy bien estos dos capítulos para que haya una tranquilidad frente a quienes están pensando que esta política pública de reducción del daño y prevención del daño del consumo pues va a ir enfocada a menores de edad, o que finalmente vamos a tratar de mostrar que estos productos son buenos cuando nadie ha hablado de que esto esté siendo así. Entonces creo que hay dos aprendizajes gigantescos, y creo que las cifras, incluso hay otro artículo de allí particularmente incómodo para ellos, y es que nosotros permitamos el consumo del vapeo en lugares cerrados con ingreso exclusivo para mayores de edad y para adultos. Pues claramente hay unos bares de consumo de vapeo que van a tener una restricción puntual frente al ingreso de menores de edad, pero pues que, hombre, igual la gente lo va a consumir en la calle, en el parque, y es lo que nosotros tratamos de hacer, de que no sea de esa manera. Entonces ahí hay otro artículo que podremos, digamos, discutir alrededor de eso, y de que cuál es la incomodidad que un mayor de edad, que igual es otra vez la mojigatería, de hágalo en su cuarto, y hágalo donde yo no lo vea, pero entonces yo no entiendo esa posición tan particular cuando hay, pero entonces sí está bien que usted vaya a un bar y se tome un trago, siendo el alcohol igual de dañino a cualquier otra de esas sustancias, incluso mucho más que algunas otras. Entonces ese es un punto que también generó mucha dificultad, que por qué van a permitir que en un lugar, y luego había una tabla muy particular que decía que las cifras pues de lo que implican las sustancias que libera el tabaco de combustión frente a estos vapeadores pues son minúsculas, pero al final pues sí, es claro, pero es que quien está consumiendo sabe el daño que se está haciendo estando en lugar de esos, y esa es la información que nosotros queremos llevar, decirles, señores, cualquiera de estas cosas trae riesgo, la idea es que usted pueda dejar de consumir y ser consciente de que si su libertad individual no le permite dejar de hacerlo, pues reduzca el daño que se está haciendo a conciencia, y esos son dos elementos que hay que conversar y que vamos a tener que llevar como para concertar, porque al final se trata de esto, de concertar la mejor salida para una regulación inteligente, real, posible, y sin mitos y sin mentiras. Entonces fue tensa porque ustedes imagínense los prohibicionistas luego oyendo a las tabacaleras que también tenían una voz dentro de esto, y el convenio marco dice esto mientras se haga de frente en una audiencia pública con todo el mundo participando, y he sido claro, nosotros no nos hemos reunido, los ponentes ni los autores del proyecto, con nadie directamente. Todo ha sido por medio de espacios, eventos y actividades públicas, abiertas, transparentes y transmitidas en medios. Porque entonces que no dejen entrar, todo el mundo tiene que hablar aquí. Es como si yo me sentara antes con un lado y no los oyera a los demás, para llegar a una concertación en un espacio democrático que nos permita sacar la mejor regulación no prohibitiva. Eso creo que son dos conclusiones importantes allí. Nada, excelente. Es muy emocionante saber que están todos ahí. Creo que justo hoy pensábamos en el ejemplo de toda la transición de los vehículos de combustión a los vehículos, pues mira, casi que la misma palabra, de los vehículos de combustión a los vehículos más limpios y tal, y entonces estábamos pensando, pues en últimas, los que hacen los carros son los que van a determinar la manera en cómo ese carro va a ser la transición, ¿no? No es ni el ministro de Salud, ni es el ministro de Medio Ambiente, ni es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Pues son los dueños de la Nissan, son los dueños de Honda, son los dueños de Mercedes, los que van a hacer carros menos contaminantes, y por eso serán ellos quienes deben estar sentados en esas mesas con los políticos, con los médicos, con los ambientalistas, con todos, a definir cómo es que lo van a hacer de mejor manera, y no simplemente esperar a que ellos avancen e ir apretando. Creo que eso es como muy interesante. Y yo ahorita entonces, y como reiterar ese punto, le quería preguntar a Juan Carlos, y volver a los niños y las niñas, ¿no? Que creo que pues desde una perspectiva yo creo que ha sido como de los últimos recursos que tienen a veces los prohibicionistas cuando se van quedando sin argumentación. Yo disfruté mucho los debates de hace un mes larguito, y ver cómo, digamos, algunas posiciones eran de lugares comunes y moralistas, y otras posiciones eran muy argumentadas, y entiendo también, por ejemplo, haber cambiado este discurso de consumo recreativo a consumo adulto, que fue algo muy estratégico, entre estratégico y eufemístico, pero contundente, y funcionó, y fue como dar esa tranquilidad de que consumo adulto de cannabis es para adultos. Entonces, de pronto un poco esa reflexión, usted tuvo ese debate, ¿cómo lo gestionó? ¿Qué le funcionó? ¿Qué no le funcionó? A usted le tocó lidiar casi que con los mismos para que tuvieran claro que es que esto no es para los niños, y creo que es un punto, porque creo que ese es el último bastión que tienen, y es
y aquí ya es mi opinión, pues y es como un poco el maniqueo de los derechos de los niños y las niñas y la utilización de los derechos de ellos para violentar los derechos de los adultos. Entonces, ¿cómo se gestiona ese debate de una manera respetuosa, tranquila, aunque sea difícil? Pues Julián, usted que vio el debate, yo no sé si se puede decir que fue tranquila y de los debates más candentes de la historia del Congreso han sido los debates sobre la regularización del cannabis de uso adulto en la Comisión Primera. Y hay que decir una cosa, y en esto pues yo me compadezco de mi compañero Mauricio Toro. Mi comisión es muy diferente a la comisión de Mauricio. En mi comisión están los mejores congresistas de Colombia, sin duda, o digamos las grandes figuras argumentativas de la Cámara de Representantes. En la comisión de Mauricio, como él, hay 2 o 3 más que tengan esa capacidad argumentativa y que además no se muevan única y exclusivamente por intereses económicos o por intereses particulares. La Comisión Primera es un lugar privilegiado del Congreso de la República para debatir. Yo eso lo reconozco en todas partes. Pero el que vio ese debate sabe perfectamente que aquí lo que hay es una instrumentalización del derecho o de la prevalencia de los derechos de los menores en favor del prohibicionismo, con 0 argumentos que sean, digamos, que provengan de la evidencia, como decía María Alejandra. De hecho, nos cansamos de pedir los derechos de réplica, me cansé de citar estudios y de mostrarles cómo en el 80% de los estados de los Estados Unidos donde se ha regularizado el uso del cannabis de uso adulto, no solamente no aumentó, sino que hay varios en los que decreció el consumo entre adolescentes y menores de edad. Y sin embargo insisten e insisten, es como una especie de diálogo de sordos, no importa cuánta evidencia se muestre, ellos salen siempre con exactamente el mismo argumento que proviene como de una especie de praxis o de una especie de como una cosa empírica de ellos que es pues, terriblemente fatal. Yo cuento aquí esta infidencia, hubo un congresista, por supuesto es una conversación privada, por lo tanto yo no voy a revelar su nombre ni mucho menos, pero hubo uno de los congresistas que me dijo: Juan Carlos, es que yo tuve el problema de tener que mandar a mi hijo a un centro de rehabilitación, yo esto no voy a ceder, esto es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Yo le digo: venga mi hermano, yo lo entiendo a usted, yo tuve problemas de consumo, por ejemplo, yo me siento muy afortunado de haber salido de ellos y de haber hecho otra cosa, pero usted no puede traslapar su experiencia personal a la realidad del mundo, porque si usted hace eso, entonces usted está cerrándole por su propia experiencia el derecho a todos los demás de, digamos, gerenciar su vida como quiera. Y ellos no entienden, por ejemplo, que en el caso del cannabis, pues el porcentaje de consumidores no problemáticos es gigantesco. Es la inmensa mayoría, el 90% en este país y en todos los países del mundo es no problemático. Y entonces, y creo que va a haber pronto en Colombia muchas estadísticas que así lo comprueben. En todo caso, es evidente que esa argumentación a mí me parece, digamos, de las argumentaciones más bajas que uno puede plantear, porque no solamente desconoce toda evidencia, sino que además de eso intenta manipular las emociones de la ciudadanía para hacerle creer algo que es absolutamente falso. Y esa fórmula es tremendamente efectiva. Y por más que les hayamos dicho 150 veces, como lo ha dicho Mauricio acaba de decir exactamente lo mismo, es exactamente el mismo caso, tal vez el caso del cannabis es más problemático, pero es exactamente la misma lógica. Cuando les hemos repetido 150.000 veces que esto es solamente para uso adulto, no les importa, siguen insistiendo que un mercado regulado tiene unas desventajas en términos del control del consumo de menores de edad, cuando es absolutamente todo lo contrario. Solamente en un mercado regulado podemos darle a los jóvenes la información pertinente, cosa que no se va a hacer con respecto a una sustancia que, digamos, no está regulada. Solo con un mercado regulado
podemos medir cuáles son los impactos del consumo, hacer estudios, tener cifras, tener ciencia en este asunto. Y ellos en cambio creen que es al contrario. Yo siempre les digo, ¿dónde está el cartel del whisky, maestro? ¿Dónde está el cartel del tequila? ¿Dónde está el cartel del tequila en Colombia? Pues en ninguna parte. ¿Por qué? Pues porque es un mercado que está regulado. Simple. Entonces, ese es de los argumentos más pobres y al mismo tiempo el más efectivo y el más utilizado. Es el más utilizado. Y estoy seguro que el argumento de la doctora Hurtado es ese. Estoy absolutamente seguro que el argumento de la doctora Hurtado para promover la prohibición va a ser los niños y las niñas y no sé cuántas otras cosas, pero el argumento de los niños y las niñas les llega hasta que les toca los intereses de ellos, hay que decirlo, porque vaya usted a ver cuántas evidencias en cuántos proyectos de ley que nada tienen que ver con este asunto sino con otros, el derecho de los niños y las niñas vale 3 pepinos. Por ejemplo, en el impuesto a las bebidas azucaradas, los niños y las niñas valen 3 pepinos porque ahí están metidos todos los lobistas que han financiado las campañas de los señores. Cuando se trata, por ejemplo, de la prohibición de los plásticos de un solo uso, donde ya se ha demostrado que hay microplásticos dentro de la placenta de las madres gestantes, ahí les importó 3 pepinos, un carajo, los argumentos de los niños y las niñas. Digamos, es como una especie de artificio, justamente de patado de ahogado, que ya no hay más de qué hablar y entonces tienen que hablar de los niños y las niñas. Yo creo que si en algo nos puede ayudar la academia, si en algo nos pueden ayudar organizaciones como las de ustedes, es justamente a combatir ese argumento. Porque como lo decía Julián, ese es el último, digamos, es el último eslabón de la cadena en el que si eso se cae, ya no hay forma de argumentar en contra de las regulaciones. Y me sorprende enormemente ver que ese sea el mismo argumento para el vapeo, o sea, me alucina en realidad, porque uno diría, pero hombre, no, digamos, aquí esto es una cosa compulsiva, y desgraciadamente es así. Yo creo que ahí es donde hay que poner el acento por parte de los que no somos políticos, de la sociedad civil, de la academia. No, es que yo quería decir una cosa que es que Norma Hurtado lo dijo en uno de los debates, es que le encontré a mi hijo en la mesa de noche, 16 años, varios de esos dispositivos y él no los ha podido dejar. Y yo le dije, ¿tú crees que él ha fumado cigarrillo convencional? Claro. Y le dije, ¿tú crees que él se ha tomado una cerveza? Claro que sí. Y le dije, bueno, eso está prohibido. La venta de estos productos, del cigarrillo convencional y de la cerveza y del alcohol. ¿Y Norma está proponiendo la prohibición del cigarrillo? Claro, Norma está proponiendo, es que ya hace parte de este ejercicio de tratar de que… No, pero los cigarrillos convencionales está promoviendo que se prohíban. No, solamente pero ¿y entonces en qué mundo le parece a la doctora Norma Hurtado que es mejor que su hijo consuma cigarrillo Marlboro que el vapeo? Es que, pero por Dios, es que es el absurdo del absurdo. Y su compañero, el senador Name, también dijo, es que mi hijo tiene esos dispositivos, y les dije, entonces ustedes creen que prohibiendo el problema va a desaparecer, porque es que el alcohol está prohibido para el consumo de menores de edad y así lo hacen. El problema es más adelante, el problema es de educación, el problema es de garantizarles información adecuada para que sepan los riesgos de lo que implica empezar a consumir este tipo de dispositivos, del daño de cada una de estas sustancias en los menores de edad. Pero creen que al final la prohibición, al otro día desaparecen, se aprueba la prohibición, abren la mesa de noche y ya no va a haber, ya no van a tener los pecados eso. Pero además, fíjate una cosa, Mauricio, ella ha dicho varias veces que a ella sí le parece bien que los niños puedan entrar a las corridas de toros a ver cómo sacrifican en vivo a un animal. No, es que parto de la base de nuestro proyecto de ley de etiquetado frontal de advertencia de comestibles ultraprocesados. No pretendíamos prohibir absolutamente nada, era advertir sobre los excesos de azúcares, grasas y sodios para que haya información adecuada, y esa comisión casi hunde ese proyecto, que nos lo hundieron 3 veces. Entonces es donde yo digo, yo no entiendo por qué el tema de acceder a información, eso sí, no, o sea, esas son las contradicciones que hay, pero al final es contra lo que vamos a tener que luchar. Ya lo logramos 2 veces, con asbesto también. Acuérdate, 8 años, 8 proyectos hundidos, y eso sí les parecía normal, que se produjera el asbesto, que mataba a 3.700, eso sí era normal, por los intereses que hay allí. Perdón, yo quisiera solo para cerrar el tema, que me parece muy interesante y es una reflexión que hago escuchándolos, y es, bueno, si estamos auténticamente preocupados por niños, niñas y adolescentes, creo que muchas veces se subestima
su capacidad de decidir y de discernir sobre mucha información. Creo que, digamos, yo soy una mujer joven, pero, digamos, ahora el acceso a la información es impresionante. O sea, hace 10 años no tuve la misma oportunidad que tal vez tienen niños, niñas y adolescentes en este momento de acceder a la información. Y creo que hay que perderle el miedo a tener un debate pues, certero o una conversación certera basada en evidencia, con información certera, pues con esta población. Y ya para cerrar, es como, bueno, si hablamos de niños, niñas y adolescentes, ellos no son objetos de derechos, ellos son sujetos de derechos, y creo que en muchos temas esta población ha demostrado también tener sus propios liderazgos y su propio lenguaje y sus propias narrativas. Y si estamos tan preocupados y si los vamos a defender, bueno, hagamos un grupo focal. ¿Dónde están los niños? ¿Qué opinan? ¿Qué información tienen? ¿Qué saben de esto? ¿Dónde acceden a esto? Nosotros hicimos un taller de prevención sobre tabaco, cigarrillo y otras sustancias, y la conversación es mucho más avanzada con chicos, chicas de 14, 15, 16 años, que ya tienen una decisión. No, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque no me llama la atención, porque es dañino. Ok, ¿y dónde lo accedes? ¿Tú cómo puedes acceder a ello? Y ya lo tienen claro y pueden discernir. Entonces, bueno, si estamos hablando basado en evidencia, pues vamos a la población a preguntarle qué, cómo, qué sabe, y a partir de eso también poder tomar decisiones, porque si bien los estamos defendiendo tanto como ese derecho, muchas veces olvidamos que son sujetos de derechos y no solo objeto de todo este tipo de regulaciones. Lo que dice María Alejandra me parece que me da una idea, Mauricio, que a lo mejor podríamos hacer los dos, puesto que en definitiva pues hay muchos vasos comunicantes en la problemática, digamos, a pesar de que son dos sustancias muy distintas, pero digamos que como el argumento aparentemente con el que los prohibicionistas quieren tumbar ambos proyectos es el mismo, deberíamos hacer una audiencia pública conjunta, pero que el requisito sea que todos los que participen sean menores de 18 años. Y comprometer a Norma Hurtado a que vaya y los escuche. A ver si es que estamos hablando con trogloditas, o si es que estamos hablando con inimputables, o si es que estamos, o sea, si es que de verdad no tienen la capacidad de discernimiento y de toma de decisión, y si es que de verdad no tienen la información que corresponde, y entonces los tenemos que tratar como si fueran unos inexistentes. Yo estoy totalmente de acuerdo, el Congreso debería abrir unas sesiones de audiencia pública para menores de edad cuando los argumentos de nuestras contrapartes son ellos. Me parece que es lo mínimo y deberíamos organizarla, Mauricio. Quedó, así como le gusta a los políticos, quedó. Van a hacerlo, nos comprometemos. No, mentiras, no los comprometo, no los meto en problemas, pero creo que el capítulo de los niños y las niñas es súper interesante. Creo que este tema de traerlos a conversar es necesario. Estuvimos en ese taller con los chinos y nos dejaban sanos a nosotros, completamente sanos de lo que estaban pensando del cigarrillo, del aprendizaje por referencia, de lo que ya sabían de los vapeos, ya lo tenían re claro. Eso fue muy interesante. Y bueno, también otra que ha pasado, el tema de las emociones, es como, yo estaba en conversaciones donde ya cuando no les va el argumento llegan y me dicen, ¿usted es papá? Y yo le digo como, no. ¿Y si lo fuera? Y yo le digo, pues, ¿y si lo fuera? Yo no vine acá como papá, yo vine como técnico. Si quiere papás, pues llame a Red Papás, que funcionan como papás. Esa me encanta, o sea, ya cuando te quieren, ¿y tienes hermanos menores? Sí, claro, ¿y qué quieres saber? ¿Cómo les hablo de drogas? No, y entonces hasta ahí ya, y esa es buenísima como la manipulación. Pero entonces hago una transición para volver a dar la palabra a Julio, y un tema que me interesa mucho, y es que en este tema, con los niños y las niñas, y con la reducción del riesgo del daño, está el tema de la información versus, no sé si la palabra es publicidad. Y digamos que hay una discusión interesante, y es que en la reducción del riesgo y el daño, brindar información adecuada sobre prácticas de consumo es un elemento fundamental, digamos, como informar. Nosotros que lo hacemos desde la ilegalidad en temas de éxtasis, por ejemplo, decimos claramente, mira, el éxtasis funciona así, la dosis es esta, se consume así, porque es un contexto de ilegalidad, pero también, digamos que uno lo hiciera en contextos de legalidad. Bueno, no, aunque pensándolo bien, a uno nunca le dicen que no se puede tomar más de 3 tazas de café porque se embala, y así todo, uno se puede tomar todas las que quiera y está embalado y no duerme, y nadie viene aquí a decirle, oh no, qué pena por no avisarte que no puedas tomar tanto café en pandemia y haberte jodido tu sueño en pandemia. Pero
creo que quisiera preguntarle eso a Julio, o sea, ¿cómo se negocia a ustedes que están más avanzados en toda esta discusión esa frontera entre información de dispositivos, de líquidos, de todo, digamos que Carmen que está metida ahí en el tema del análisis de los líquidos y todo eso, ¿cómo se negocia esa información para el público y que eso no sea publicidad? O sea, ¿cómo hacer para diferenciar eso? ¿Qué recomiendas tú? ¿Cómo lo tramitan? ¿Hasta dónde puede considerarse algo publicidad? ¿Hasta dónde debe considerarse algo información? Porque sí, digamos, como usuario de un aparato, si yo compro un aparato, yo por lo menos sí quisiera saber lo que me dice Francisco a veces por ahí por los lados, y es, oye, no lo puedes calentar a tanto, pilas con la temperatura tal, si el líquido viene abierto tal, yo ya más o menos 2, 3 cosas que sé que el día que me antoje, pues debo tenerlas en cuenta. ¿Cómo manejan eso ustedes y qué experiencia tienen en ese tema? Pues mira, me vienen a la cabeza 2 ejemplos, yo creo que muy esclarecedores. Allí, bueno, partiendo de la base de que la publicidad está prohibida, además ese es uno de los puntos que establece la TPD para todos los países, eso es obligatorio para toda Europa. Pero, por ejemplo, bueno, pues en las tiendas ya no solo la publicidad, sino que está prohibido incluso hablar del vapeo como un método para dejar de fumar. Pues, sin ir más lejos, lo que se hace es recurrir a datos. Muchas tiendas en España, que a lo mejor antes de la prohibición pues tenían anuncios en su escaparate, ¿quieres dejar de fumar? Entra, que te enchufamos esto en la boca. Bueno, pues ahora evidentemente han cambiado ese discurso y lo que tienen puesto es, según el Royal College, el vapeo es un 95% menos dañino que el tabaco. No te están diciendo que esto es para dejar de fumar, te están diciendo una realidad científica, y te están ofreciendo una alternativa mejor a ese consumo de nicotina. Bueno, es una forma de esquivar eso. El otro ejemplo, que se me acaba de ir de la cabeza, lo tenía muy claro cuando me lo has preguntado y ahora se me ha ido. Ah, vale, sí, ok. Mi propio tema personal en YouTube. A mí muchas veces me ha podido tachar de publicidad, análisis de un producto, pero a la larga eso YouTube nunca lo puede aceptar como publicidad. YouTube, Google, en fin, me da igual cualquier plataforma online. Partiendo de la base de que simplemente lo que yo hago es analizar X producto, y es verdad que puede haber una revisión, puede haber un vídeo que quede, digamos que muy publicitario, porque el producto es muy bueno y porque hablo muy bien de él, pero ¿cuántas veces yo en mis vídeos he sacado la papelera y el producto acaba en la basura? No se puede tachar de publicidad algo así porque tienes el contraste hacia los dos lados, y bueno, raro es el vídeo en el que no tienes tu parte buena y tu parte mala. Yo creo que llevo publicados quizá 2.300 vídeos, una barbaridad así, llevo más de 10 años en YouTube, y yo diría que con los dedos de una mano me sobran para decir los que han pasado un vídeo sin nada negativo. Así que bueno, al final prohibir la publicidad, en resumen, te ofrece incluso, yo creo que alternativas mejores, porque creo que es mucho más efectivo soltar esa imagen, ese mensaje del Royal College en un escaparate, que simplemente decir, ¿quieres dejar de fumar? Porque eso puede inducirte a pensar que te van a hacer chamanismo ahí dentro y te van a tirar polvos para que dejes de fumar y cualquier tontería más. Pero si tienes esos argumentos científicos detrás, eso es mucho más efectivo que cualquier publicidad. Muchas gracias. Y entonces, para una última pregunta para Alejandra, súper provocadora, para soltar unas preguntas al público y ya irnos al cierre. Y debo hacerle la cuña, el libro que está publicado y el libro que estamos entregando, Aleja se lo escribió, tremendo mazo, es un documento muy interesante. Y al final yo veía con el tiempo de que se iba llenando se le iba volviendo roja las orejas y le iba algo dando de furia, porque se estudió muy bien todo esto. Frente a este escenario, niños, niñas, regulación, la OMS, o sea, un poco, yo no sé si la pregunta es cómo vamos a hacer para persuadir o cómo vamos a hacer para avanzar en esa reflexión, un poco compartando esa conclusión grande a la que usted un poco llegó frente a esta institucionalidad transnacional, sin meternos en el tema de los intereses, que eso es re complejo. Entonces, ¿qué vio usted ahí y qué le pasó a la OMS y por qué se le están yendo las luces si se le están yendo?
Bueno, sí, digamos, parte del estudio de cómo regular, de hacia dónde ir, de que, digamos, reiteradamente la OMS es quien es citado en todos los contraargumentos, pues nos dimos a la tarea de estudiar uno a uno todas las recomendaciones que hace el comité técnico ante la Secretaría Técnica que hace parte de COP. COP es la reunión que hacen todos los países cada 2 años para hablar y revisar el cumplimiento del convenio marco para el control de tabaco. ¿Qué pasa? Creo que hubo una preocupación auténtica igual de cumplimiento de sus funciones de la OMS, bueno, de explorar esto, y empieza a haber como temor y miedo y empiezan a argumentar de alguna forma cómo incluir esto dentro de lo que cobija el convenio marco. Quizás es un miedo auténtico como bueno, no podemos dejar que esto quede por fuera y me pongo un poco como digamos, de una manera muy positiva en sus zapatos y decir, bueno, ya tenemos una institucionalidad armada, pues metamos esto e incluyamos todo y ya está. Pero en esa decisión de abarquemos todo como tabaco, han cometido bastantes errores. El primero es que se demoraron mucho en institucionalizar la evidencia que está y siguen ignorándola. Hasta ahora, de los grandes estudios que se han hecho, es hasta este año que la OMS se atreve a contradecir uno de ellos. De resto, simplemente nunca ha entrado a evaluar la evidencia que se le presenta y simplemente ha decidido ignorarla. El que retoma el único argumento que tiene la OMS es decir que no es un estudio representativo porque no abarca todas las marcas disponibles en el mercado. Esto es imposible. Dice que la representatividad que es un estudio de Cochrane que hace una revisión de digamos, la evidencia con unos criterios científicos para considerarla dentro de su estudio, que una de las conclusiones es que hay que investigar más, pero ya hay una evidencia suficiente para tomar decisiones, pues la OMS empieza a patinar frente a esta evidencia que quiere ignorar y frente a los argumentos de cómo incluir los productos nuevos dentro del convenio marco para el control de tabaco, que es su competencia. Digamos que esa es como su motivación. Su competencia es pues regular todo lo que cree posible o lo que quede. Entonces, esto para cerrar y creo que esto tenemos que, y aprovecho tener a los reguladores aquí, hay que empezar a entender la posición de la OMS como una interpretación de el convenio marco, como una interpretación de la evidencia que utilizan, pero en ningún caso como parte de una decisión o una obligación para cumplir el tratado. Nosotros podemos seguir, y casos hay en donde convive el control de tabaco junto con maneras diferenciadas de regular. Y creo que es parte de nuestra soberanía, aquí hablábamos un poco eso, pues ser innovadores, y creo que Colombia con este debate, y sí, perdón, con nuestros invitados internacionales, de pronto muy orientado a Colombia el ejemplo, pero nosotros sentimos como sociedad civil que tenemos una oportunidad de estar a la vanguardia y que está ahí y que lo estamos discutiendo y que tenemos la fortuna, como lo ha mencionado y lo ha reconocido Julio, de tener reguladores que, bueno, se están pensando esto de manera diferenciada. Entonces, para cerrar, sí, evidentemente hay que analizar cada paso que da la OMS. Hay cosas muy valiosas, como hay otras que surgen de la necesidad de cubrir todo con la institucionalidad que ya conocen, pero incluso la institucionalidad actual no es capaz de cumplir con todas las funciones que le demanda el control de tabaco. De hecho, esto lo dice la Procuraduría. La Procuraduría señaló en un informe que hace, si no estoy mal, en 2015, que todo concentrado en un Ministerio de Salud no era posible. Y pensar que ahora va a tener más funciones, si, digamos, surte un poco más el proyecto de ley de Norma Hurtado, hay una debilidad institucional para que el Ministerio de Salud solo intente controlar y regular de una manera adecuada estos nuevos dispositivos. Creo que hay que darle la oportunidad a otro, y ayer lo hablábamos con un miembro de la UTL, Mauricio Toro, y planteaba un concepto muy interesante, y es la gobernabilidad y la gobernanza, de pensarnos en más actores para actuar frente a este tema. Y para concluir, la OMS nos da recomendaciones y hay que tomarlas como recomendaciones. Hay cosas que sirven para nuestro contexto actual y hay cosas que podemos explorar
maneras innovadoras de regular. Bueno, entonces pasando a las preguntas y el Norma Hurtado, ustedes van a ir de aquí con la idea de quién es Norma Hurtado, pero ustedes yo no sé si saben, si la señora Norma y los asesores que están viendo, ustedes saben que ella firmó el proyecto de ley de reducción de riesgos y daños que radicó Jorge Benedetti. ¿Ah? Ese proyecto, eso es un tema ahí muy interesante, esta lucha por la reducción de riesgo y daño que tenemos hace años, pues en los 5 proyectos de ley que hay en este momento que hemos logrado compartir y acompañar y comentar y asesorar, criticar, pues en los 5 hay reducción de riesgo y daño, los 2 de cannabis, un poco con ustedes, con el de Gustavo Bolívar, el proyecto de coca y cocaína de Iván, el proyecto de dispositivos, pero el Jorge Benedetti radicó uno exclusivo de reducción de riesgo y daño y empezó a mirar cuando las firmas y Santos, estaba Gabriel Santos, Centro Democrático del Partido Uribe, ese señor sí lo conoce en todo lado. Entonces, pues lo firmó él y siempre ha sido progre, pero cuando vi a Norma Hurtado firmar, esta es una buena pregunta que le puedo hacer, ¿y entonces usted por qué viene a firmar un proyecto de ley de reducción de daños? Abro las preguntas y hagamos una ronda completa y al final terminamos con las respuestas. ¿Quién tiene preguntas? No. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Ordóñez, soy el presidente de ASOVAPE, la Asociación de Consumidores de Vaporizadores en Colombia. Muchas gracias, Mauricio, por escuchar a los consumidores en su necesidad de buscar herramientas para dejar de lado el tabaquismo, es muy importante y la verdad estamos muy agradecidos como consumidores que por fin una puerta se abrió y nos están escuchando finalmente en el Congreso. Eso es muy importante. Mi pregunta va un poco más al contexto político, y lo decía Alejandra hace un momento, con respecto a la OMS, y es una pelea que venimos dando, y quisiera saber, tanto Juan Carlos como Mauricio, ¿qué opinan al respecto de que la reunión de las partes, el COP, que en este año es el COP 9, y el COP 8 y otros COP, se le ha negado la entrada, el ingreso a los ciudadanos de diferentes partes del mundo a participar de estas reuniones? Cuando se habla que dentro de los derechos universales que se establecen en la Organización de las Naciones Unidas, de la participación de la ciudadanía en la construcción de las políticas públicas y en la participación de esas discusiones. Queremos saber desde el Congreso, desde la Cámara de Representantes, ¿cómo ven ustedes esto y qué como congresistas ustedes podrían hacer para que los usuarios, no solamente los de Colombia, aquí hay asociaciones de España, de Argentina, de Ecuador, de muchas partes que no han podido ingresar precisamente porque se ha vuelto en una reunión que es totalmente cerrada, secreta, que incluso hasta la Interpol ha sido expulsada del COP 8, el año, ¿me recuerdas, Carmen? Hace 2 años creo que fueron expulsados de la reunión, la prensa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la Organización de las Naciones Unidas? ¿Por qué nosotros los ciudadanos del mundo no podemos ingresar a ese tipo de reuniones? Caso contrario a lo que pasa, por ejemplo, con las reuniones de las partes del medio ambiente, donde se hacen eventos paralelos, donde participa la industria, los ciudadanos, los activistas, Juan Carlos que está con todo lo del medio ambiente, los defensores del medio ambiente. ¿Por qué en la Organización Mundial de la Salud no se hace eso? ¿Y cuál es la posición de ustedes frente a esto? Ni siquiera nos queda tan duro a nosotros que vamos a las reuniones de drogas y nos dejan entrar a todos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gilma Riveros, yo soy enfermera. Tengo 3 apuntes aquí chiquiticos, preguntas, así. Una, sí me quedé muy inquietada porque la parte de las tabacaleras sí como que no funcionan, ¿no? O sea, sí, están el cuento de que si vamos a suspender una cosa por otra, no es cambiar un demonio por otro, bueno, listo, sí, se entiende, que yo cambio mi cigarrillo por un vapor. Ok, interesante el saber qué opinan las tabacaleras y sus obreros en el dejar de producir más tabaco, ¿cierto? Porque vamos a reducir el consumo.
Y ahí es donde va a entrar el debate entre las partes. Más bien, ¿por qué no regularlo como el tabaco y seguir con la misma normatividad para que no sea el quitar una cosa por otra? No quitar para que no se vean ellos, no sé, apocados o subyugados, sino decir, bueno, es sencillamente una cosa más que se va a utilizar. Y también lo interesante es saberla aparte de la salud, porque sí, nosotros fumamos por salud, discúlpame, yo lo hago por salud, y sí, yo sé que son clavos de ataúd, pero yo fumo porque necesito fumar, ¿cierto? Necesito fumar porque, ¿qué? Tengo 2 diagnósticos, un cáncer, un B24, es complicado manejarlo y mi estrés me obliga a fumar. Listo, yo puedo consumir vapor, chévere, pero también ¿dónde está a ver, ¿cómo puedo yo conseguirlo sin necesidad de gastar tanto? Porque muy bien, es rico, delicioso poder tener un vapor, pero ¿dónde está el costo? Entonces, costo-beneficio, vuelvo a la cajetilla, ¿sí me explico? Entonces, esas son las 3 cositas, muchas gracias. Esta mañana hablábamos de la justicia social y el acceso. Mi pregunta es se refiere mucho a lo que está pasando en este momento con el contrabando. Resulta que aquí se encuentran y se consiguen tabacos de 300 pesos y que es papel saborizado, ¿sí? Eso es un crimen contra la sociedad y eso se está promocionando de formas enormes, ya lo venden en todas las tiendas, en todos los puestos. Aparte, esa es una pregunta, ¿cómo se controla eso aquí? Sí, ¿por qué ese contrabando tan exacerbado de tabaco es uno de los países que más tabaco importa de contrabando en América Latina? Sí, es escandaloso, ¿no? También es escandaloso el consumo en adolescentes y niños de tabaco. No hay verdaderas campañas en la televisión, la radio. Sí, no hay incentivos para que las personas dejen de fumar y no hay una justicia en torno a la producción de tabaco que de por sí es un elemento reconocido tan nocivo como el bazuco o el alcohol, ¿sí? Que también deberían estar prohibidos. Yo recuerdo que durante mucho tiempo que hubo ley seca, en Estados Unidos sí se promocionó el alcohol a través del contrabando y surgieron las mafias, pero también muchísima gente dejó de consumir alcohol. Lo mismo en las vetas que hubo en Cuba sobre cuando se cogía todo el tabaco para exportación y la población no tenía tabaco. Eso produjo mucha discordia de los fumadores contra Fidel Castro, pero mucha gente dejó de fumar a la vez. Entonces yo creo que debe haber políticas de restricción, porque son cosas de que ya normalmente aceptamos que la mayor cantidad de asesinatos en los Estados Unidos y en América Latina se producen bajo el efecto de alcohol, ¿sí? Y el tabaco también es nocivo para las neuronas cerebrales, trae retardo mental desde cuando se consume en la adolescencia y la juventud en cantidades. Entonces, ¿qué políticas hay que adaptar aquí? ¿Por qué esas mafias hacen posible que no se reciban en las conferencias a las personas que luchan contra el tabaquismo, como decía aquí el compañero que nos está entrevistando? Entonces, sí hay necesidad de unas políticas en Colombia sobre el tabaquismo. ¿Cuáles son ustedes que tienen las herramientas? Muchas gracias. Alejandro Muñoz, la voz de Macondo, actor. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Diego Berrastro, soy el vocero de la RELDAT. Hoy estuve haciendo una exposición aquí y en la Cámara, y genera mucha emoción todo lo que ustedes cuentan, y también me gustaría agarrarlos a uno de ustedes, que uno se vaya para España y el otro para Argentina. Hay lugar en casa, y más que nada la pregunta no sería para ustedes, sino que ustedes, si le pueden hacer una pregunta a la senadora prohibicionista, ¿de dónde estaba ella como padre o como adulto cuando su hijo consumía lo que consumía? ¿No? Porque siempre atrás del consumo infantil hay un adulto que lo permite o lo facilita. Y eso es clave, y le guste al que le guste, y es así, y es una verdad.
Y por otro lado, había surgido la duda y no sabíamos cómo era el sistema, cómo funcionaba el sistema parlamentario, de que ha ocurrido en otros países donde sí se generó la ley de control, una ley para control de daño, pero a la hora de implementarla, los costos operativos y los impuestos que se le ponían a los productos de daño reducido eran tan altos o más que los del tabaco. Entonces, no cumplía con la premisa de que sean accesibles y asequibles, ¿no? Y eso es otra batalla que creo que ustedes como diputados, como legisladores, la van a tener que dar al tener que estar separados, ¿sí?, de ese proceso. No es que hoy se aprueba la ley y ya estamos con todo cumplido. No es un consejo, una sugerencia, prepárense, porque si no todo este esfuerzo va a caer en saco roto. Porque si yo le prohíbo el acceso a un producto de menor daño, es lo mismo que prohibirlo. Muchas gracias. Yo creo que hagamos esta ronda y terminamos. Lo puse primero, usted en problema. Claro. Responder de primero, todo eso es duro. Pues la verdad es que no sé muy bien cómo responder la pregunta de ASOVAPE, de ASOVAPE. Es una pregunta difícil porque yo no conozco bien esa organización. Yo me he centrado mucho más en la COP26 que viene ahora en Glasgow la semana que viene. Pero la verdad no sabría cómo responder a esto. Tengo una intuición, pero a lo mejor caigo en tal vez ser demasiado laxo. Yo diría que uno no puede tampoco desconocer que la OMS es una organización internacional que tiene vínculos muy grandes con industrias muy cuestionables. No sé si por ahí va la cosa, ¿sí me explico? No sé, sí, con organizaciones muy filantrópicas. Y por supuesto que cuando uno es el organismo internacional que tiene que dictar, si se quiere, unos lineamientos de políticas públicas para todos los países del mundo, o recomendaciones para todos los países del mundo en temas de salud, y detrás de eso hay una visión de la salud como la que le hemos visto en tantos casos a la OMS, pues uno a veces puede pensar que mucho de ello también tiene que ver con intereses económicos y políticos. No sé cómo aplica esa regla general, que me parece mucho más cercana de las farmacéuticas, si se quiere de alguna manera, al caso del vapeo y a los intereses que podrían tener las tabacaleras en que esto, digamos, no prosperara de manera más grande. Pero es mi intuición, por eso lo dejo en una simple intuición. Digamos, yo creo que Mauricio debe haber experimentado lo mismo que yo alguna vez en el Congreso de la República, el poder del lobby de las tabacaleras en Colombia. Es una, digamos, yo ya la tengo como dos, yo antes pensaba que eran los más malvados, no, ya lo tengo como 3 abajo, pero ahora yo conozco unos más malos, pero esos pelean ahí en la... Y me sorprende enormemente darme cuenta que el lobby del tabaco, los lobistas contratados, por ejemplo, por Marlboro, por BAT, por, bueno, todas las tabacaleras, también han hecho lobby para empresas de bebidas azucaradas. Yo les he hecho el reto de que vayan y miren quiénes han trabajado en ese sector del lobby en el Congreso, y pues siempre hacen lobby con los malos, porque en el Congreso son muy poquitos los que vienen a hacer lobby por buenas causas. Eso no, esos llaman por, no, o sea, esos hacen foros. Fíjese usted, por ejemplo, el lobby tan tremendo que hicieron en la prohibición de los plásticos de un solo uso por el tema del filtro, porque el filtro, sin filtro se acabó. Sin filtro se acaba.
Es muy difícil hacerlo sin filtro. Y evidentemente es el plástico de un solo uso, o digamos el polímero no biodegradable de un solo uso, para no decir que es plástico porque no proviene, digamos, de una resina de petróleo, pero es el polímero de un solo uso no biodegradable más expandido y más contaminante de todos los que hay. Yo he prometido sacar una ley que se refiera única y exclusivamente al filtro del cigarrillo, porque no meterlo en la ley de prohibición de plásticos de un solo uso era dañar la ley, era hundir la ley, básicamente. Entonces esa es una de esas cosas que toca discutir de manera separada. Tienen un poder enorme porque tienen un poder tradicional, un poder de antaño, un poder de muchos años, y por supuesto, ahora que les sale competencia, pues yo no creo que ellos vayan a aflojar. No sé cuál puede ser la relación entre eso y la OMS, pero en reglas generales la OMS ha sido un paraguas para una visión de, digamos, de salud que evidentemente está absolutamente ligada a los intereses económicos de grandísimas empresas farmacéuticas. Si no, pues el COVID va a emir, en fin. La última intervención no la entendí muy bien, entonces la voy a obviar, le pido disculpas si a lo mejor no le respondo. Y a la enfermera, pues digamos que usted tiene como varias inquietudes. Es evidente que si estos dispositivos permiten, digamos, hay una delgada línea entre entenderlos como terapéuticos, si se quiere, que es de lo que estaba hablando nuestro compañero. Hay una delgada línea entre considerarlos terapéuticos y de repente promocionarlos. Porque por supuesto que para quienes ya son fumadores y que les va a hacer un bien, como es el caso suyo, que presenta un caso muy extremo, cosa que yo realmente me solidarizo con usted y lo siento mucho, es evidente que en ese caso, pues es casi que una cuestión de justicia social, como decía Julián. Pero por otra parte, para nuevos consumidores es muy posible que eso no sea la mejor estrategia, como por ejemplo tener exenciones tributarias como una forma de incentivo justamente para que la gente deje algo peor por algo menos peor, pero cuando nadie lo ha cogido, pues entonces esto se vuelve en lo peor. Entonces ahí es donde es un dilema muy difícil de resolver, digamos. Yo no tengo una respuesta muy concreta, pero creo que entender el problema desde esa perspectiva, como lo han planteado aquí, creo que da luces sobre la dificultad, en definitiva, de poder verlo desde esa perspectiva, que usted necesita, y es absolutamente, es el ejemplo que yo estaba poniendo de mi compañero y amigo Germán Navastalero cuando le querían prohibir su cigarrillo electrónico. Pues él decía, me van a matar porque yo no voy a parar de fumar, es así de simple, y necesito, soy un adicto y necesito. Entonces pues hasta ahí van mis respuestas. Muchas gracias. Bueno, a ver si recuerdo todas las preguntas. Se me han juntado un poquito. Bueno, la de Fran la recuerdo. Yo creo que la de Fran la puedo contestar en una sola palabra. Mamoneo. No hay más. No hay más declaraciones, señoría. Luego por aquí teníamos, vale, el tema bueno, por una parte de las tabacaleras con su entrada al comercio, esa reflexión sobre los precios. Por una parte, lo de los precios, evidentemente hablamos de productos que comparados con el tabaco es un producto que sale más caro. Aquí lo ideal, evidentemente, es pensar en el modelo que tiene Reino Unido, donde no solo desde el gobierno, desde la legislación se apoya el vapeo, sino que, bueno, ellos tienen sus programas en la sanidad y es tan fácil como que tú llegas, expones tu problema y ellos mismos te plantan el equipo en la mano, te dan todo lo necesario y no tienes que hacer ese desembolso. Evidentemente eso es lo ideal, pero hay que ir poco a poco. Yo creo que pedir eso desde el principio aquí, bueno, paso a paso. También sí que me gustaría comentar al respecto de ese tema, esa entrada de las tabacaleras al sector. Creo que sobre eso hay un punto que hay que tener muy en cuenta, que es importante, y es que, bueno, dos puntos en realidad. Uno, las tabacaleras,
creo que ya son perfectamente conscientes, y no de hoy ni de ayer, desde hace ya una buena temporada, de que este tema de, hablemos de vapeo, hablemos incluso de tabaco sin combustión, hablamos del futuro. Ellos son conscientes de que su modelo de negocio tiene que cambiar, sea en la siguiente década, sea dentro de 50 años, ellos son conscientes de eso. Y segundo punto importante, ellos han llegado tarde, han llegado muy tarde. El sector del vapeo les lleva décadas de adelanto, y a pesar de que evidentemente son un gran lobby, ellos tienen un poder económico con el que pueden hacer prácticamente lo que quieran, les va a costar muchísimo, y yo personalmente incluso dudo de que vayan a llegar a conseguir hacer un producto que realmente merezca la pena, como lo hace el sector independiente, que recordemos es al menos el 90% del sector, aunque muchas veces la parte visible pues sea un IQO, sea un Buce o un MyBlue o los productos que vienen de allí. Y por otra parte, luego, tema contrabando. Eso, bueno, esa pregunta va más dirigida, no va muy dirigida a mí, pero sí que me viene muy bien para hacer otra reflexión, y es precisamente sobre lo que he comentado antes de la problemática que puede tener el hecho de un impuesto alto o incluso una mala legislación. Y es precisamente eso, el contrabando, el mercado negro, eso es un grave problema. Y cuento una pequeña anécdota, que bueno, es una anécdota, pero no deja de ser una realidad, es un ejemplo muy bueno del peligro que puede suponer esto. Y es algo que creo recordar incluso que en la captura de Facebook que llevamos a una reunión del ministerio, esto pues, fue simplemente en un grupo de Facebook de vapeadores de Portugal. Portugal es uno de esos tristes ejemplos donde el sector ha recibido un golpe muy duro, precisamente por eso, un impuesto muy alto a la nicotina. Y esa captura que encontramos en un foro de Facebook era venta de alguien, a saber cómo lo habría conseguido, que vendía nicotina pura, unas ampollas de nicotina pura. Imaginad el daño que puede hacer eso. Si alguien llega, se pone una de esas gotas de nicotina en una resistencia y lo vapea, se va a abrasar la garganta literalmente, eso es una auténtica aberración. Pues ese es el peligro al que nos enfrentamos en caso de una mala regulación, de un impuesto desorbitado. Y me queda la pregunta de Diego, cariño mío, que se me ha olvidado. Ah, vale. De esa me abstengo. Bueno, yo quiero ceder la palabra rápidamente, pero frente a contrabando creo que hay algo muy interesante, y es, nosotros hemos hablado de participación para hacer políticas públicas, ¿no? Y creo que de nuestros amigos del vapeo hemos aprendido mucho, porque a través de la autorregulación se ha logrado levantar muy buenos datos, se logra hacer hasta donde puede cada tienda, un rastreo, por lo menos mínimo, unas buenas prácticas, y creo que preguntar, así como hablábamos antes de, bueno, preguntémosle a los niños, bueno, hay que preguntar a los pequeños comercializadores también cómo idear políticas que para el caso de los nuevos dispositivos pues se evite el tema del contrabando, que sin duda es un riesgo para todos los usuarios y pues de mercado también. Y por otro lado, frente a tabaco como tal, estoy de acuerdo, hay, digamos, importantes esfuerzos que hacer para evitar el tabaco de contrabando. Creo que en esto hay varias iniciativas, pero insisto, quizás una de las debilidades que tiene el control de tabaco, que tiene sus logros, que tiene sus techos, ha sido la capacidad institucional. Y pensarse incluso a revisar cómo se implementan las políticas de tabaco y el control de contrabando, pues una respuesta puede ser una estrategia mucho más multisectorial y multiactor y territorial también, que ayude a mitigar pues el problema de contrabando, tanto en el tabaco como nos estamos pensando la regulación para estos nuevos dispositivos.
Gracias. Ya, ser de último es un poco fácil y difícil a veces, pero puedo sumarme a las respuestas anteriores, pero... Te hemos dejado sin argumentos. Frente a la primera pregunta, pues me sumo a los comentarios de ustedes, pero quiero contarles una anécdota que me pareció particular. Y es que en la discusión del proyecto de etiquetado frontal de advertencia de comestibles ultraprocesados, los compañeros de mi comisión, yo argumentaba que la OMS sugería un tipo de etiquetado especial, que es lo que se había adaptado en diferentes países para proteger la salud con información adecuada, y varios de ellos dijeron que la OMS era una entidad cooptada por el castrochavismo, que la OPS era una mano armada del chavismo y del madurismo en América Latina y que esto estaba cooptado pero cuando estábamos hablando de esto, la OMS ha sido clara y contundente en que esto no, o sea, ellos mismos, los que criticaban en un proyecto a la OMS ahora la defendían, entonces eso al final, pues, mejor dicho, para un estudio, otro estudio, como dicen, frente a esto y bueno, frente a lo que comentas, difícil la intervención propia de nosotros desde este lugar, pero lamentable y responde pues a esas lógicas de algunos poderes económicos allí. Frente al tema de los impuestos diferenciados, ahí hay un riesgo y es que el que uno pueda determinar un impuesto inferior a uno de ellos y superior al otro, esa asimetría podría generar de pronto un distorsionador de la situación, mejor dicho, arrojar de un lado hacia el otro, y yo creo que aquí debe haber una homologación de la misma tasa impositiva para los dos dispositivos, para los dos productos, para evitar precisamente que haya una migración por obligación frente al acceso económico, sino que cuando se tome la decisión, pues no esté influida por el impuesto, sino por el costo propio del producto. De hecho, dentro del proyecto de ley hablamos precisamente de la posibilidad de que estos elementos para permitir dejar de consumir puedan ser ordenados en algunos casos por el personal médico y de la salud, donde nosotros digamos, mire, usted está en un tratamiento consciente para tratar de dejar de consumir tabaco, nicotina, y que pueda ser un experto médico el que pueda recomendarle cuál de estos elementos puede empezar a usar para ir reduciendo el daño, el riesgo y el consumo hasta llegar a cero, y ahí hablamos precisamente de ese debate. Lo que pasa es que nos toca ir lento porque en un país con unas dificultades económicas como las nuestras, entrar a abordar esa discusión de si el sistema debería proveer en algunos casos estos elementos, pues haría casi que luego inviable el proyecto de ley, que pasaría lo mismo que comentaba Juan Carlos con el de plásticos de un solo uso. El ideal sería que para algunos casos específicos de una persona que tenga una patología y que resulte esto importante para dejar completamente de consumir, pues el sistema le pueda decir, este es el producto que tiene que consumir y administrarlo, ¿cierto? Ese sería ese mundo ideal que nosotros esperaríamos, pero dar ese debate en Colombia haría casi que inviable cualquier tipo de regulación, y creo que toca ir paso a paso dentro de esto, pero del proyecto de ley habla un punto preciso de las terapias para permitir dejar de consumir y evitar, digamos, el riesgo. Habrá que ver cuál es el resultado de ello. Entonces, allí respondo dos. Frente al tema de contrabando, sin duda es un problema, pero la falta de regulación, y digamos que crece, de la prohibición, termina generando esas mafias que al final terminan poniendo en peligro la vida de los ciudadanos. Por eso la importancia de lograr una regulación inteligente que permita visibilizar, que permita trazar y que permita revisar. Y frente a la última pregunta, estaría haciendo política no de la que esperamos, que al final pues terminó. Esperamos que pueda aprobar el proyecto para garantizar lo que queremos, que es acceso a información adecuada sobre los jóvenes para que puedan tomar decisiones cuando sean adultos mayores o adultos pues y mayores de edad frente a las decisiones propias de ellos. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, Julio, Alejandra, Mauricio. Yo creo que pocas veces es tan entretenido hablar con políticos y pues en serio sí creo que esto es un panel técnico, político, activista que salió muy bueno, mejor de lo que esperábamos, se nos fue el rato. Entonces ahorita solo decirles que vamos para el cierre, los vamos a invitar a un cafecito 10 minutos para que cojan impulso, porque vamos a cerrar con todo aquello que hemos hablado y es escuchar la voz de los usuarios, escuchar la voz de los activistas y escuchar la voz de la academia. Entonces les invito a un cafecito y nos vemos acá en 10 minuticos para cerrar. Gracias.